Los ángeles, mensajeros de Dios. Fundamento bíblico y teológico. La etimología de la palabra ángel procede del latín angelus y a su vez del griego agelus o malakak hebreo, que quiere decir mensajero o servidor de Dios. El Papa San Pío X decía que los ángeles son las criaturas más nobles creadas por Dios. Son inmortales, tienen voluntad propia, poseen conocimientos más amplios y su poder es muy superior a los hombres. Su apariencia puede ser como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Además, están siempre en la presencia del Padre Eterno y constituyen su ejército celestial. Sobre su número, las Escrituras aclaran que son millones de millones. Santo Tomás de Aquino enseñaba que los ángeles fueron creados antes que el hombre, porque el ángel rebelde a Dios fue el culpable de la caída de nuestros primeros padres. Se admite entonces que el Padre del cielo los creó en un principio cuando sacó de la nada el universo. Concilio de Letrán, 1215. Hay en estos seres espirituales tres instantes: su creación, la prueba de obediencia a que fueron sometidos por Dios y el premio en el cielo para los ángeles buenos y el castigo en el infierno para los ángeles malos. San Gregorio Magno afirmaba que casi todas las páginas de la revelación escrita dan testimonio de los ángeles. En la Biblia se registran cerca de 400 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la vida del Hijo de Dios se encuentran desde su nacimiento en el portal de Belén hasta su triunfante resurrección en Jerusalén y regreso al cielo. Por eso Cristo Jesús es superior a todos ellos. Hebreos 1:4. Creados por Él y sometidos bajo su autoridad y poder. Los ángeles en las diferentes culturas y tradiciones. La tradición judeocristiana y la misma historia universal dan testimonio de estos seres celestiales. En todos los países hablan en cierto modo de ellos desde hace más de 40 siglos atrás. Su existencia está atestiguada en el Islam, el hinduismo, el budismo, las religiones de la China, Indonesia, los aztecas, los incas y el zoroastrismo. Asimismo, en las culturas ancestrales del Oriente, como los cananeos, asirios, de los sumerios, hay un registro documentado que muestra una imagen de un ángel con aspecto humano y enormes alas que flotan sobre la tierra. En el valle del Éufrates se halló una figura de un ángel que contiene 4.500 años, y en Babilonia y Egipto, en las puertas de los templos y palacios, habían grandes esfinges de piedra de estos seres del cielo, con rostro humano y alas, cuerpo y patas de animales, como toro o león. Diversas apariencias. En los viejos escritos en hebreo, los ángeles carecían de alas. En el sueño de Jacob, él observa una escalera que llegaba hasta el cielo, por la que subían y bajaban los mensajeros celestiales.
Cuando juzgan necesario, adoptan temporalmente figura humana y su hermosura física puede ser tan atractiva como la de aquellos dos ángeles que le advierten a Lot sobre el terrible castigo contra Sodoma y Gomorra. Todos los hombres, desde el más viejo hasta el más joven, rodearon la casa de Lot y le gritaban: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, porque queremos acostarnos con ellos. Igualmente, al no tener sexo, pueden verse en forma femenina, como la visión del profeta Zacarías. También San Juan Bosco, en su autobiografía, narra que desde los años 1854 a 1883 contó con la protección milagrosa de un enorme perro que él llamaba Gris. Este lo salvaba de los continuos ataques criminales que era objeto el santo. Parecía y desaparecía súbitamente en diferentes regiones. Nunca se le vio comer o beber agua, ni tampoco envejecer. Por eso el sabio Geón escribe: la providencia divina puede servirse de un perro. Un ángel tiene la posibilidad de hacerse aparecer en cualquier forma. Más sorprendente aún son los nuevos informes que se pueden relacionar con los ángeles, pues en el año 1962 el astronauta norteamericano John Glenn, mientras se encontraba en su cápsula en órbita alrededor de la Tierra, relató haber visto algo así como un enjambre de luciérnagas luminosas por varios minutos. En 1982, los cosmonautas soviéticos de la Estación Espacial Salyut 7 presenciaron durante 10 minutos a 7 enormes seres con forma humana y alas inmensas. 2 semanas después, la tripulación de otra nave rusa, la Soyuz 7, vivieron la misma experiencia. Misiones de los ángeles. Algunos padres de la iglesia, como San Papías, discípulo del apóstol San Juan, hacia el año 130 después de Cristo, o San Justino Mártir, siglo II, y San Ireneo, identificaron 4 misiones angélicas. Son los ministros de Dios en el universo. Se encargan del movimiento de los astros y los fenómenos de la naturaleza, como las estaciones, la lluvia y el viento. Custodian las naciones del mundo. La protección y ayuda a los seres humanos con los ángeles de la guarda. Interceden por nosotros ante el trono divino. Al respecto, San Basilio agregaba: cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlos a la vida. Se encuentran casos como San Juan de Dios, quien fue ayudado por un ángel cuando iba a caer al suelo, llevando una pesada carga. A San Pío, el fraile capuchino estigmatizado, que mandaba a su ángel custodio para cumplir misiones especiales. El día del juicio final, los ángeles del Señor serán los encargados de despertar a los muertos y separar a los justos de los pecadores. La corte angélica. Sobre el origen de la corte angélica se remonta al monje sirio Dionisio Areopagita del siglo VI. Basándose en las cartas de San Pablo, se describen 9 órdenes de ángeles en 3 jerarquías. De mayor a menor tenemos los serafines, que rodean a Dios y viven en eterna alabanza.
los querubines, guardianes de la gloria de Dios, y los tronos, sublimes y muy por encima de toda actitud terrena. Las dominaciones, que son los custodios del mundo, las virtudes portadoras de gracia y amor, y las potestades que gobiernan las estrellas y la naturaleza, los principados que tienen la capacidad de guiar a otros hacia Dios, los arcángeles reconocidos individualmente y hechos santos, y los ángeles que están más cercanos a los hombres. Esta clasificación fue aceptada por el Papa San Gregorio, pero no se considera dogma de fe. Los tres arcángeles. Las Sagradas Escrituras mencionan a tres de estos seres celestiales con nombres propios. San Gabriel, fuerza de Dios, se sienta a la izquierda de Dios, jefe de los querubines, es el ángel de la misericordia, la revelación y la muerte. En el Nuevo Testamento le comunica a Zacarías que sería el padre del precursor del Mesías, San Juan Bautista. Lucas es el portavoz de la anunciación a María. Algunos teólogos piensan que fue el ángel que consoló a Jesús en el huerto de Getsemaní y el que toca la trompeta en el libro de Apocalipsis. Uno de los frescos más antiguos sobre este arcángel se conserva en la capilla de la Vía Apia en Roma, probando así que desde el principio fue venerado en la Iglesia Católica. San Gabriel es también nombrado por los musulmanes, quienes creen que fue el mensajero celestial que sirvió como transmisor de la palabra de Alá cuando dictó el libro del Corán a su profeta Mahoma. San Miguel, quien como Dios para los hebreos es el ángel protector frente al poderío de Persia y Grecia, antiguo patrono de la sinagoga. En la Iglesia de Oriente, así como entre los teólogos de Occidente, se nombra a San Miguel como virrey del cielo, príncipe de la luz, jefe de todos los ejércitos angelicales, custodio de la Iglesia Católica desde hace más de 10 siglos, acompañante de las almas en la eternidad y el ángel del juicio final. Es además el guerrero celestial que peleó con el diablo encima del cuerpo de Moisés y en el cielo contra el dragón y sus ángeles rebeldes. Es pues el símbolo del eterno triunfo de la luz sobre las tinieblas. Este arcángel se ha manifestado en varias oportunidades en Roma. Se representa en una estatua de bronce desde lo alto del castillo de San D'Angelo, con resplandeciente armadura, en el acto de envainar su espada mientras contempla la ciudad eterna, cuando se posó durante una epidemia en tiempos del pontificado de San Gregorio Magno en el año 590. Se le han construido enormes santuarios como en Monte San Michel, en la costa francesa, coronado por una antigua abadía benedictina del siglo XI. El oratorio fue erigido en el año 709. El lugar era un pico que emergía sobre el bosque de Sisis. Se afirma que inmediatamente después de haber cumplido Monseñor Aubert con el mandato del arcángel, se produjo una tremenda marea que le dio al lugar su forma actual. Durante las cruzadas en la Tierra Santa,
Eran frecuentes los relatos contados incluso por los propios sarracenos sobre grandes ejércitos del cielo en ayuda de los templarios, comandados por el propio San Miguel. Por un espacio de 2 años se apareció a Santa Juana de Arco en compañía enviado a todos los obispos en 1866. El Papa León XIII compuso una oración invocando Durante las cruzadas en la Tierra Santa eran frecuentes los relatos contados incluso por los propios sarracenos sobre grandes ejércitos del cielo en ayuda de los templarios, monjes guerreros, comandados por el propio San Miguel. Por un espacio de 2 años se apareció a Santa Juana de Arco en compañía de Santa Catalina de Alejandrina y Santa Margarita. El Papa León XIII compuso una oración invocando la protección del Santo Arcángel, que fue enviada a todos los obispos en 1886. Esta plegaria nació después que el vicario de Cristo, al terminar una misa, tuvo una visión de los espíritus infernales que se juntaban sobre la ciudad eterna de Roma. San Rafael es el guardián del árbol de la vida en el Edén y jefe del orden de las virtudes. Es además el ángel de la providencia que cuida a la humanidad y a los peregrinos. En el Antiguo Testamento le sirvió de guía a Tobías, indicándole cómo devolverle la vista a su padre Tobit en Nínive. Es uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y que puede entrar ante su presencia gloriosa. Los ángeles de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica celebra en su liturgia el 29 de septiembre la fiesta de los santos arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, y el 2 de octubre la de los santos ángeles de la guarda. Hay otro arcángel llamado Uriel, fuego de Dios. Es el ángel de la retribución y el arrepentimiento. Transmite a los hombres el conocimiento divino e interpreta la profecía. Es nombrado en el libro apócrifo de procedencia dudosa de Enoc. Su misión fue advertirle a Noé sobre el castigo del diluvio universal. Algunos escritores piensan que fue el ángel que combatió toda la noche contra Jacob en Penuel, cambiándole su nombre por Israel, fuerza contra Dios. Sin embargo, en el año 745, un concilio provincial convocado por el Papa Zacarías lo excluyó de la jerarquía angelical. Más recientemente, la Congregación para el Culto Divino de la Santa Sede ha prohibido darles nombre. Ha prohibido darles nombres propios a los ángeles para no caer en la llamada angeología, tan de moda con la nueva era o era de Acuario, que indican cómo contactarse con estos seres de luz por medio de técnicas de espiritismo, juegos de cartas y libros de esoterismo. Reflexión final. Juan Calvino,
Uno de los padres de la Reforma Protestante hizo una hermosa plegaria sobre los ángeles que dice: como dispensadores de la providencia divina, nos guardan, interceden por nosotros, guían nuestros pasos y nos libran de todo mal. El diablo y los demonios. Fundamentos bíblicos y teológicos. El diablo y los demonios eran ángeles que vivían en la presencia del Altísimo. Dios creó a Satanás para la gloria, pero hizo una libre elección hacia el mal. San Agustín decía que el diablo estuvo en la verdad, pero no perseveró. Su defecto no estuvo en su naturaleza, sino en su voluntad. Su caída se debió a 3 razones. 1. Propio orgullo, cuando quiso igualar a Dios. Al respecto, escribía el profeta Ezequiel: tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. La misma opinión tiene San Pablo. Segundo, la envidia y los celos que sintió cuando el Creador decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza. Una vez el diablo cayó en su falta, persuadió a otros ángeles a seguirlo. Según la Biblia, fue una tercera parte de ellos. Apocalipsis 12:4. San Macario afirmaba que los ángeles rebeldes son tan numerosos como las abejas, y San Atanasio, patriarca de Alejandría, hablaba que el espacio está repleto de demonios. Desde entonces no hubo lugar para estos espíritus del mal en el cielo, teniendo como moradas 2 lugares. 1. El infierno o Gehenna en griego, donde el fuego nunca se apaga, llamado también como el abismo, horno de fuego, lugar de tormento y de tinieblas, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Desde allí el reino de los cielos y el reino del Averno tienen varias diferencias. Del primero es luz, bien, amor, felicidad y sabiduría. Del segundo, oscuridad, mal, odio, amargura y confusión. 2. Satanás y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Apocalipsis. Por eso Jesús lo llama como príncipe de este mundo. Para San Pablo, el Dios de este mundo, que junto con los espíritus del mal habitan en el aire o en el cielo. Todo el mundo yace en poder del maligno, no porque lo haya creado, sino porque está lleno de pecado y pecadores. El mundo viene de Dios y lo mundano del diablo. Incluso en el libro de las Revelaciones, la ciudad de Babilonia, la grande, equivalente a la Roma imperial, era considerada como vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros. Del mismo modo, antiguas tradiciones talmúdicas de los hebreos se nombra a Azazel, el demonio del desierto, en recuerdo del macho cabrío que los israelitas enviaban cada año a este lugar para expiar las faltas
del pueblo de Dios. En tiempos de Jesucristo, como los judíos ya no vivían en el desierto, despeñaban el animal por un barranco distante a unos 20 kilómetros de Jerusalén. El desierto es el lugar de descanso de los espíritus impuros. El arcángel San Rafael encadenó al demonio en la parte más lejana del Egipto, siendo este el mismo escenario en que el Mesías resistió después de 40 días de ayuno las 3 tentaciones del diablo. Diferentes demonios. En los primeros siglos del cristianismo, los monjes ermitaños se retiraron a las áridas arenas del desierto, del Egipto y el Asia Menor, esperando vencer física y espiritualmente a los ejércitos infernales, por medio de una vida ascética que incluía la oración, la meditación de las Escrituras, el ayuno, la penitencia, la soledad y el trabajo manual. A ellos se les daba el título de guerreros contra el diablo. Uno de los más importantes fue San Antonio, patriarca de los cenobitas. De él cuenta San Anastasio que Lucifer llegó a dedicarle una verdadera galería de pinturas impuras que el santo monje borró con agua bendita. Por otra parte, los padres de la iglesia identificaron en los textos bíblicos que Lucifer, el dragón, el rey de Tiro y el diablo son todos ellos el mismo Satanás. Sin embargo, cada uno presenta características especiales. La Trinidad Santísima, conformada por el antipadre, el dragón, diablo, el antihijo, el monstruo, la bestia, y el antiespíritu santo, el falso profeta. Apocalipsis. El diablo, del griego diabolos, en hebreo satán, el equivalente a contradictor, obstructor, calumniador o detractor. Tasiano, discípulo de San Justino, decía que el diablo es el primogénito de los demonios y jefe principal. Su posición solo significa que él fue el primero en pecar y convertirse en ángel caído. Es el dragón que peleó con sus ángeles contra San Miguel. La palabra dragón simboliza un animal de gran tamaño, terrible crueldad y espantosa forma. Es también la serpiente antigua, la misma que tentó a la primera mujer en el paraíso y a todo el mundo. Es además el ángel acusador que sube hasta la presencia de Dios para pedir permiso de poner a prueba a Job. El profeta Zacarías ve en la visión a Josué, el sumo sacerdote, en presencia del ángel del Señor y el ángel acusador. Igualmente es el acusador de todos los hombres. Satanás es el causante del sufrimiento, la enfermedad, la maldad, la muerte por el pecado. Persigue a los cristianos, opositor de Cristo, homicida desde el principio y padre de la mentira. Es el maligno, el enemigo, el tentador, el engañador. Algunos otros nombres que le dieron a los padres de la iglesia son: algunos otros nombres que le dieron los padres de la iglesia son ladrón, tirano, el exterminador, corrompido, maldito, apóstata, el malo. San Ireneo lo llama ángel rebelde y Tertuliano el mono de Dios
Otros ángeles caídos mencionados en la Biblia son Abadón o Apolión, que quiere decir destructor o ruina. Es considerado el jefe de las langostas, que es el ángel del abismo. Asmodeo, demonio de la maldad y la muerte, es el espíritu maligno que mató a 7 maridos, a Sara, y que fue encadenado en el desierto por San Rafael. Belcebú, señor de las moscas, llamado el príncipe de los demonios. Los fariseos acusaban a Jesús de recibir poder de este espíritu del infierno. Belial, el inútil o el impío, en hebreo, en los manuscritos del Mar Muerto aparece como uno de los nombres del demonio que utilizó San Pablo. Demonio, del griego daimon, significa en plural espíritus impuros. Son malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Pueden llegar a ser legión, es decir, muchos. Leviatán, palabra hebrea que traduce animal solapado, representado en la Biblia en forma de serpiente, cocodrilo, bestia marina o dragón del abismo. La destrucción de Leviatán por Dios simboliza la derrota definitiva de los enemigos de Israel. Los demonios en la Biblia. En el Nuevo Testamento, el diablo aparece siempre asociado al pecado. Ya desde la caída de Adán y Eva, los seres humanos tienen la libertad de escoger entre el bien y el mal. Desde entonces estamos sometidos a continuas pruebas. Santiago, que podemos hacerle frente a la oración y la confianza en Dios. Por eso no hay que darle oportunidad al diablo, pues hay una continua batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, hasta el día del Armagedón. San Agustín enseñaba que el que se aparta de Cristo es presa fácil del demonio, como ocurrió con Judas, el traidor, con Ananías. También Himeneo y Alejandro cayeron en manos de Satanás. No puede haber ninguna relación entre Cristo y el demonio, ni beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden sentarse a la mesa del Señor y a la vez a la mesa de los demonios. Al respecto, el escritor de las homilías clementinas, obra apócrifa del siglo II, afirmaba que Dios rige el mundo con ambas manos. Con la mano izquierda el diablo trae sufrimiento y aflicción, y con la mano derecha Jesús, salvación y felicidad, liberaciones y exorcismos. El Hijo de Dios se ha manifestado para deshacer la obra del diablo. Satanás no puede impedir la edificación del reino de Dios en la tierra, porque será expulsado el que manda en este mundo. Los demonios saben que hay un Dios y tiemblan de miedo. Además, Cristo Jesús a los espíritus impuros da órdenes y le obedecen. Ellos reconocen que es el Santo de Dios, del Dios Altísimo. Incluso el Señor expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos le conocían. La liberación de espíritus malos
por el Hijo del Hombre era una prueba de que el reino de Dios había llegado. Jesús anduvo en la tierra haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. En su ministerio terrenal realizó muchas liberaciones, como a un hombre que tenía un espíritu impuro en la sinagoga de Capernaum, endemoniado de Gerasa, a la hija de una mujer de Cananea, a María Magdalena, a la que le expulsó 7 demonios, a un muchacho por pedido de su padre, y a muchos otros endemoniados. Además, curó a otras personas que tenían incapacidades físicas atribuidas al maligno. Y diferentes males, enfermedades y dolores. El Señor Jesús le confiere este poder a los apóstoles y discípulos para que lo hagan en su nombre. También fue hecho por uno que no pertenecía al grupo de los 12 y por el apóstol Pablo. Esta será una de las señales dadas a los que creen, pero a los que no seguían sus mandatos no tenía efecto. La Iglesia Católica define el rito del exorcismo como la acción de sacar los malos espíritus introducidos en una persona, posesión diabólica, y llenar este vacío con las gracias del Espíritu Santo. Como San Justino Mártir, Orígenes y San Cipriano practicaban la liberación de endemoniados. Además, enseñaban que cada cristiano era un exorcista. Posteriormente, el Papa Cornelio, hacia el año 251, creó una categoría de individuos con este poder, el carismático, que fue concedido después para los sacerdotes y los diáconos con la autorización del obispo. Hoy en día la Santa Sede ha autorizado un nuevo ritual exorcista. Este sacramental signo sagrado solo se puede efectuar después de acuerdo en reconocer que solamente 2 o 3 casos de 100 son verdaderas posesiones satánicas. Las mejores armas contra las fuerzas del infierno son el sacramento del bautismo, que nos incorpora al cuerpo místico de Cristo y nos protege contra el diablo, al igual que la confesión y la Eucaristía, la oración del Padre Nuestro, cuando Cristo nos invita a repetir: no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Los exorcistas tienen que recurrir a la fe en Jesús, la plegaria. Otros sacramentos utilizados son el agua bendita, la sal y el santo óleo, crucifijos, reliquias de santos, la oración de los salmos. El creyente puede recurrir a devociones particulares como el rezo del rosario, el Vía Crucis, cargar el escapulario o la medalla milagrosa, o pedir la intercesión de San Miguel Arcángel y de la bienaventurada Virgen María. Sobre el particular, se sabe de una aparición a San Hugo de Cluny en el año 1060, donde ella se presenta como la vencedora de Satanás. Los demonios de las distintas culturas y tradiciones. Las diferentes civilizaciones del Oriente y en las culturas y religiones ancestrales se encuentran dioses del mal,
espíritus malignos, guardianes del infierno, príncipes de las religiones subterráneas o señores de la muerte, como fueron Set y Anubis en Egipto, Tiamat en Babilonia, Pasasú en la antigua Mesopotamia, Tifón para los griegos, Loki en los pueblos germanos y escandinavos. En Camboya, Birmania, Siam, Indonesia y Japón se menciona a Yama. En Siberia o Mongolia lo llaman Erlik. Es también Ahriman en el zoroastrismo, Shiva y Kali en el hinduismo, Aka Oni, Ao Oni en el budismo y Mara, el maligno, el diablo que según la tradición se le apareció a Buda. Los escritores bíblicos identifican a Baal, dios de Fenicia y Caldea, y Zeus para los griegos o Júpiter para los romanos, como verdaderos ídolos del demonio. Para los musulmanes es Iblis, el diablo que Mahoma sacó del Talmud judío a las páginas del Corán. En el día del juicio final será aniquilado por el triunfo del Islam y proclamado por el profeta Jesús. Corriente herética condenadas por la Iglesia romana como los gnósticos, maniqueos, priscilianos, cátaros y bogomilos limitaban el poder del Altísimo por el del diablo hasta hacer de él un dios. Diferentes apariencias. Sobre el aspecto físico del demonio se conservan antiquísimos dibujos, estatuillas de bronce, pinturas rupestres, máscaras y descripciones legendarias. En todas ellas hay aspectos según la imaginación popular que lo presentan como una figura de tamaño pequeña, cuernos, cabellos largos y enredados, la cara llena de arrugas, dientes filosos y lengua bífera, barba de chivo, cuerpo cubierto de escamas ovívoras, enorme jiba, cojo, pezuñas largas, cola y alas de murciélago. Otras veces su aspecto puede ser real, como los encuentros que vivieron los padres del desierto, como San Antonio Abad, que fue seducido por Lilith, demonio en forma de mujer para los judíos, que recibe también el nombre de súcubo, y su discípulo San Hilario. Lo rodearon un círculo de mujeres desnudas. Igual tentación tuvo San Hipólito. San Pacomio vio el diablo como una doncella de raza negra. El santo expulsó a la diableza de un golpe de su mano. Después el hedor quedó impregnado durante 2 años. San Macario fue hostigado por una chusma de demonios negros. A otros, como San Nicolás de Mira, se le apareció en su monasterio un ángel luminoso, pero con una gran cola. A Rufino, amigo de San Jerónimo, llegó a visitarlo con el aspecto de Jesús. A San Martín de Tours en forma de monaguillo burlón mientras oficiaba la misa. A San Benito como un mirlo negro. A Santa Viridiana como 2 serpientes que la mortificaron mucho los últimos años de su vida. Santo Domingo de Guzmán observó un gato con un penetrante olor a azufre. A Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, toda su vida fue acosado por el diablo. Así, cuando leía la Biblia, se le aparecía en forma de mosca.
otras veces como un cerdo o jabalí negro. San Estanislao Kostka rechazó en 3 oportunidades con la señal de la cruz a los ataques de un horrible mastín negro. A Santa Rosa de Lima, el demonio apareció como un perro sarnoso que amenazaba con atacarla, o como un galán seductor. A San Juan María Vianney, el célebre cura de Ars, sufría continuamente los ataques como un perro negro que él llamaba zarpas. San Juan Bosco describió el demonio en un sueño como un furioso elefante. A Santa Gemma Galgani asumía el aspecto del perro, gato del mico negro, de pequeños monstruos, de personas conocidas como su confesor, de hombres feroces como Cristo flagelante, con el corazón abierto, todo ensangrentado, o como ángel guardián que al ser descubierto desaparecía en una gran llamarada, dejando en el suelo un montón de cenizas. Otras apariencias mencionadas son león, leopardo, oso, caballo, toro, camello, lobo, zorro, cuervo, pavo real y escorpión. Ataques diabólicos. Estas visiones demoníacas iban acompañadas de temblores, ruidos, alucinaciones aterradoras, gritos y blasfemias, obscenidades, tentaciones de todo tipo, a veces cantando salmos, recitando versículos de las Escrituras o diciendo pequeñas verdades antes de proferir una gran mentira, incluyendo ataques físicos, como a los ya mencionados San Antonio, a quien un grupo de espíritus malignos lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. A San Hilario, el diablo saltó sobre sus espaldas para azotarlo. Al santo cura de Ars lo arrojaba de la cama, le soplaba en la cara o le tiraba toda clase de cosas. A Santa Germana Galgani la dejaba medio muerta en el suelo, con el rostro hinchado y los huesos dislocados, mientras que San Pío, el fraile estigmatizado, fue víctima de violentas golpizas en su celda del convento de Pietrelcina. Lo que no está permitido a los demonios es acabar con una vida humana. Así lo testifica el relato de la prueba al santo Job, cuando Dios le dice al ángel acusador: haz con él lo que quieras con tal de que respetes su vida. La idolatría al príncipe del mal. A través de los tiempos ha existido la falsa adoración al príncipe del mal. En Europa, a la Edad Media, se les llamaba luciferinos. En los siglos XVI al XVIII, los brujos y las brujas se reunían en la noche en una celebración llamada aquelarre o sabbat. Su punto de encuentro eran los cruces de caminos, los bosques, campos de cultivos o iglesias abandonadas. Las reuniones estaban acompañadas de música, cantos y bailes en honor del demonio. Banquetes, orgías, pisoteaban la cruz, se apostaban a los ídolos. Se decía que el diablo se hacía presente en forma de macho cabrío y en señal de sumisión le besaban el trasero a las brujas, llegaban a tener dolorosas relaciones sexuales con él. Incubo. Otras acusaciones que el Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición formulaban contra las brujas eran la práctica de la hechicería, la magia negra,
los maleficios, el mal de ojo, la adivinación, los encantamientos, la fabricación de pócimas y amuletos, la metamorfosis en animales, los vuelos nocturnos, el pacto con Satanás, el envenenamiento de los ríos, la destrucción de las cosechas o una sequía prolongada. En el siglo XVIII empezaron a surgir los cultos satánicos en el viejo continente. Uno de los pioneros fue Aleister Crowley. Él mismo se autodenominó como la gran bestia con el 666 del libro de las revelaciones. En el siglo XX, Anton LaVey, conocido como el Papa Negro, funda en 1966 la primera iglesia satánica llamada la Casa Negra en San Francisco, California. Es además el autor de la Biblia Negra y un libro sobre rituales satánicos para la celebración de la Misa Negra, que contiene muchos elementos de la liturgia católica, pero a la inversa. En Francia se funda la Wicca, Orden Internacional de los Brujos Luciferinos. También la ciudad de Turín, Italia, es considerada la capital mundial del satanismo. Ya entre los jóvenes se han multiplicado las sectas satánicas que escuchan la música del heavy metal de Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Kiss, siglas en inglés que significa reyes al servicio de Satanás, Black Sabbath, Sábado Negro, ACDC, Anticristo, Muerte de Cristo. Algunos ex miembros de estas sectas han confesado que los bautismos se hacen con orines de cabra, sacrifican bebés sin bautizar o animales como perros, gatos y gallinas, destrucción de lápidas en los cementerios, crucifijos o descabezamientos de imágenes de la Virgen, hacen orgías bisexuales, tienen relaciones sexuales con los muertos, necrofilia, bajo el efecto de la droga y el licor, actos sacrílegos como la profanación de la hostia consagrada, el robo de cálices, cupones y custodias en los templos, a veces el asesinato de sacerdotes y el suicidio en homenaje a Satanás, el anticristo y su derrota final. Para muchos pastores fundamentalistas, este panorama actual son el presagio del advenimiento del reinado del anticristo. No obstante, en las Sagradas Escrituras, este apelativo no hace referencia a un personaje en particular, sino a todo aquel que se opone a Dios y su religión. En la historia universal ha habido muchos anticristos que se han destacado por sus crímenes contra la humanidad, así como Calígula, Nerón, Atila, Napoleón, Hitler, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Idi Amin, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, entre otros muchos otros. Para San Pablo, el hombre malvado que se hace pasar por Dios está por venir. Llegará con mucho poder y con señales y milagros, con la sabiduría del diablo mismo, porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe siguiendo a espíritus y engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Sea que este hombre malvado ya haya llegado o esté por venir, o es un simbolismo, lo cierto es que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado a la tierra lleno de furor.
En una revelación particular, la Virgen de Medjugorje dice que Satán se ha desatado. Sin embargo, el vencimiento del maligno es triple. Cuando por castigo de su primer pecado cayó del cielo como un rayo, su férreo dominio del mundo es quebrantado por la muerte redentora de Cristo en la cruz, derrotando al diablo que tenía poder para matar. Jesús ha vencido al mundo. Ante su nombre se dobla toda rodilla de los ángeles, los hombres y los demonios. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y al hombre malvado. El Señor Jesús matará con su boca y destruirá cuando regrese en todo el esplendor, en compañía de miles y miles de sus ángeles. Entonces serán juzgados los demonios y los impíos. Porque por medio de Cristo, Dios venció a los seres espirituales que tienen poder y autoridad y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Los santos y las reliquias en sagradas escrituras. Los santos y las reliquias en las sagradas escrituras. El llamado a la santidad. ¿Cuántas veces los hermanos separados nos han acusado, o a los católicos, de acudir a los santos para pedir un favor o milagro del cielo, sin tener en cuenta que solamente Jesucristo es el único mediador ante el Padre, al igual que el Espíritu Santo? No obstante, la palabra de Dios nos dice que todas las personas están llamadas a la santidad, a la perfección cristiana. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Dios siempre está al lado de los hombres justos. La luz brilla para el hombre bueno. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Altísimo cuida de ellos. Sin la santidad nadie podrá ver al Señor, porque el hombre recto mirará su rostro. Los santos irán al cielo. Lo que Dios quiere es que ustedes vivan consagrados a Él. Véase también Timoteo. El Dios de paz los haga a ustedes perfectamente santos. Vivir de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos porque yo soy santo. Los santos del Antiguo Testamento. Los libros sagrados narran varios ejemplos de hombres y mujeres que llevaron una vida virtuosa, desde el justo Abel, pasando por su descendiente Enoc, quien vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé, hombre bueno que siempre obedecía al Creador. El patriarca Abraham, padre de los creyentes para los judíos, cristianos y musulmanes, llamado como el amigo de Dios porque Dios lo aceptó como justo. Su sobrino Lot, hombre santo que vivía en medio de gente malvada. Mujeres santas como Sara, la esposa de Abraham, al lado de Jael, la esposa de Heber, el Kenita y Judith, mujeres benditas para el pueblo de Israel. José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos por envidia, y a quien Dios
siempre estaba con él. El santo Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, modelo de obediencia y sufrimiento, y quien no pecó de palabra en su desgracia. Moisés, el gran caudillo y legislador del pueblo hebreo, era un hombre más humilde del mundo. Tenía el privilegio de hablar con el Todopoderoso cara a cara, como si lo viera su discípulo Josué, siervo del Señor. Rahab, la prostituta que Dios aceptó como justa por sus hechos. Una mujer ejemplar. De los jueces se menciona que el Espíritu de Dios estaba sobre Gedeón, hombre fuerte y valiente. Igualmente se encontraba Sansón, consagrado como nazareno, para que empezara a liberar a su pueblo de los filisteos. De él dice la Escritura que el niño crecía y el Señor lo bendecía. En cuanto a los santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos, también llamados santos hombres de Dios, se hallaba Samuel, consagrado al servicio del templo y considerado por todo Israel como verdadero profeta del Señor. El rey David, quien a pesar de su debilidad humana cumplió con los mandamientos y las leyes divinas. Eliseo, santo profeta de Dios. Jeremías, destinado por el Altísimo desde antes que naciera para que fuera profeta de las naciones. Asimismo, cuando Cristo murió en la cruz, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Los santos del Nuevo Testamento. En la Nueva Alianza se menciona a José, padre adoptivo de Jesús, un hombre justo, y su esposa, la bendita Virgen María, al igual que el sacerdote Zacarías y su mujer Isabel, pariente de María, otro matrimonio espejo de santidad. En el templo de Jerusalén vivían dos santos y místicos y ascetas. Simeón, un hombre justo que adoraba a Dios y esperaba la liberación de Israel. Y Ana, que hablaba en nombre de Dios, nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Otro era Juan Bautista, el último de los profetas, quien era grande delante de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo desde antes que viniera al mundo. Los santos apóstoles, como Natanael, verdadero israelita en quien no había engaño, el discípulo José llamado Barsabás y llamado también Justo, diácono Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. El capitán Cornelio, un hombre justo que adoraba a Dios. Ananías, piadoso y obediente y a la ley de Moisés, entre muchos otros personajes. El poder de la oración. El seguimiento del Señor va acompañado de grandes privilegios, porque Dios escucha la plegaria de los justos, como la súplica de Zacarías, que es recompensada con el nacimiento de su hijo Juan Bautista, y eso que él y su mujer eran ya de edad avanzada. Jesucristo nos invita a pedir siempre por nuestras necesidades. Hay que hacer oración unos a otros
y por los santos. San Pablo anima en sus cartas a los hermanos a pedir por él, por todo el pueblo de Dios. Él mismo los encomienda en sus oraciones. A los fieles a rogar por toda la humanidad los invita. Los ancianos y los ángeles suben ante el trono celestial las plegarias de todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Asimismo, encontramos casos de intercesión ante el Señor, como Abraham, que pide detener el castigo contra Sodoma y Gomorra, y por la salud de Abimelech. Lot ruega ante los ángeles para que no destruyan la ciudad de Zoar. Moisés clama por el faraón de Egipto y por los pecados del pueblo elegido. El rey David intercede para que no se castigue a los hebreos y para que la peste se retire de Israel. Nehemías hace oración por los israelitas. La plegaria fervorosa del profeta Elías hace desaparecer y aparecer la lluvia en su nación. El profeta Jeremías, ya muerto, hace oración por el pueblo y la ciudad santa. Al igual que Samuel, Elías, María pide a Jesús en las bodas de Caná por el vino. Un alto oficial del rey por la curación de su hijo enfermo. Un capitán romano por su criado paralítico. Jairo, el jefe de los judíos, para que resucitara a su hija. La mujer cananea por su hija endemoniada. El rico Epulón intercede por sus hermanos ante el padre Abraham. María, la esposa de Zebedeo, por sus hijos Santiago el mayor y Juan, el discípulo amado. Marta y María Magdalena por su hermano muerto Lázaro. Y el apóstol Pablo por los navegantes en peligro. Las reliquias sagradas. Para la Iglesia Católica existe además una veneración a las reliquias, que son restos humanos y vestimentas de los santos, ornamentos del culto sagrado y objetos de piedad, muchos de los cuales son poderes milagrosos por parte de Dios, como el cayado del patriarca Jacob. Los restos mortales de José fueron llevados desde Egipto hasta Siquén para que fueran sepultados en la tierra prometida. A Moisés, el Padre Eterno le promete que con su ara hará cosas asombrosas, como sucedió ante los ojos del faraón Ramsés II con las plagas de Egipto, cuando abrió en dos el mar, cuando hizo brotar el agua de las rocas en el desierto del Sinaí, y en la guerra contra los amalecitas. Dios hace retornar el bastón de Aarón y para que lo colocaran dentro del cofre sagrado. La capa del profeta Elías abrió en dos oportunidades el río Jordán. En cierta ocasión unos israelitas estaban enterrando a un hombre, arrojándolo a la tumba de Eliseo, pero tan pronto el cadáver rozó los huesos del profeta, resucitó y se puso de pie. En la vida pública de Cristo, una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se curó instantáneamente al tocarle el borde de su túnica. También sucedió lo mismo con los enfermos de Genezaret. Por parte de Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o ropas
que se habían sido tocadas por sus cuerpos eran llevados a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. 10 verdades contra los testigos de Jehová. Mientras la Iglesia Católica cuenta con pruebas bíblicas, históricas y arqueológicas que demuestran que fue fundada por el propio Cristo Jesús cuando nombró al apóstol Pedro como su primer vicario en la tierra, los testigos de Jehová solo empezaron a existir por Charles Taze Russell, quien en el año 1879, después de haberse separado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque esto no lo reconocen ellos, para fundar su propia organización llamada la Sociedad Torre del Vigía en Pensilvania, El Hombre en Busca de Dios, edición 1990, pero conservando gran cantidad de creencias aprendidas en su antigua congregación. Asimismo, explica en su revista que exige Dios de nosotros, en la página 26, que Jesús fundó una sola religión cristiana verdadera. Por lo tanto, hoy en día únicamente tiene que haber un grupo de adoradores verdaderos en Jehová Dios. Más adelante, en la página 28, aclaran que la historia moderna de los testigos de Jehová empezó en la década de los 70 del siglo XIX. Conclusión: no son ellos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová adoptaron oficialmente este nombre en el año 1931, cuando el segundo presidente, Joseph F. Rutherford, lo tomó de un texto del profeta Isaías. La Atalaya, página 11, 1 de enero del 2000. Por el contrario, la Iglesia Católica, que pertenece al pueblo del nuevo pacto, somos testigos de Cristo resucitado. Además, en el Nuevo Testamento a Dios se le reconoce como Abba, Papá. Romanos. La Virgen María dice que el nombre de Dios Padre es santo. Incluso el término testigos de Jehová no aparece en ningún pasaje de las escrituras griegas. Los testigos de Jehová no reconocen el dogma de la Santísima Trinidad, el dogma en busca de Dios. No obstante, en el Nuevo Testamento se nos confirma que Dios es una comunidad formada por 3 personas divinas distintas. Prueba de ello lo encontramos en la anunciación del ángel San Gabriel a la Virgen María, en el bautismo de Jesús en el río Jordán, en la transfiguración en el monte Tabor, en el mandato del Mesías de bautizar a todas las naciones, al igual que en la bendición del apóstol Pablo a la comunidad de fieles de Corintio. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y la declaración de San Juan: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Los testigos de Jehová no son considerados como una congregación cristiana, ya que desconocen la naturaleza divina del Hijo de Dios. Al respecto, dicen de manera herética que Cristo Jesús es el arcángel Miguel. ¿Quién es el arcángel Miguel? Desconociendo que
la segunda persona de la Trinidad es llamado el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el superior a todos los ángeles, el unigénito de Dios, quien también recibe en las Santas Escrituras la prerrogativa del exclusivo de Dios. Es uno de los príncipes prominentes, lo que da a entender que existen otros arcángeles de su mismo rango, así no sean mencionados con nombres propios. Además, ellos han modificado dos citas que encontramos en su Biblia titulada Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Introducción del Evangelio de Juan. En el principio ya existía la palabra Jesús, y aquel que era la palabra estaba con Dios y era Dios. Mientras que en su Biblia aparece, en el principio era la palabra y la palabra era un Dios, lo que daría a entender que Jesucristo es un Dios falso. Ante esta confusión teológica agregan: los testigos de Jehová creemos que Jesús tiene un origen divino, pero que no es un Dios. Es más, el término la palabra era un Dios no se encuentra en ninguna de las más importantes traducciones de los textos sagrados, como la Biblia Católica de Jerusalén y la versión protestante Reina Valera. Igualmente, en su libro de cabecera que utilizan en la predicación en la calle, llamado Razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 67 reconocen ellos mismos: algunos traductores han permitido que sus creencias personales influyan en sus traducciones. Dicen ellos que la voz de mando de un arcángel es la de Miguel, Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios explica que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, es quien mandará a sus ángeles para que con un fuerte toque de trompeta reúna a sus elegidos. Véase también a Marcos. Incluso en la Biblia, Miguel y Jesús tienen características diferentes. En Judas 9 dice que el arcángel no tenía autoridad de regañar al diablo, al contrario de Jesús, quien tiene el mismo poder desde antes de venir al mundo, porque Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, no a Miguel de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Además, el Hijo de Dios ha venido a la tierra para deshacer la obra del diablo. Los testigos de Jehová dicen en su artículo, un dilema teológico en la atalaya del 1 de marzo de 1995, que los primeros cristianos rechazaban la enseñanza apóstata sobre la inmortalidad del alma humana. Por otra parte, la Iglesia Católica, al igual que las más importantes iglesias cristianas y en compañía del judaísmo y el islamismo, creen firmemente que en el hombre, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, está dotado de una sustancia inmortal, espíritu que sobrevive después de la muerte. Eclesiastés
Así lo testifica Jesús en el Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al igual que el diácono Esteban, San Pablo nos dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu. En esta partida, que es la muerte, el espíritu se separa del cuerpo, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde mientras que estaba en el cuerpo. Para resucitar en Cristo es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Estamos siempre confiados, sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo, caminamos lejos del Señor. Gemimos en este estado, deseando ardientemente que sea revestido de nuestra habitación celestial, para ser trasladados al reino de su amado Hijo y estar siempre con el Señor. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo ciertamente está muerto por el pecado, mas el espíritu vive por la justicia. Hasta los muertos han sido anunciada la buena nueva. Véase también, pues el Altísimo no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Asimismo, Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de muertos y vivos. Y todo el que crea en su poder, aunque muera, vivirá, porque el hombre se va a su morada de eternidad, a la Jerusalén celestial, los lugares celestiales, ya que somos ciudadanos del cielo. Aquí también están las almas de los mártires. Incluso la parte que resucita en el hombre es el espíritu que vuelve a unirse al cuerpo material. Los testigos de Jehová escriben en su artículo: el pequeño ha llegado a ser 1000 de las revistas La Atalaya del 1 de enero del 2000, en página 12, que solamente 144,000 elegidos, quienes junto con Jesucristo son coherederos del reino celestial, mientras que en el año 1935 se entendió que las otras ovejas pertenecen a la gran muchedumbre de todas las naciones. Tienen la esperanza de vivir para siempre en el paraíso terrestre. De igual manera, afirman en otras publicaciones que el resto de la humanidad que no acepte sus enseñanzas serán aniquilados de la faz de la tierra, incluyendo a todo el sistema de cosas perversos de Satanás con su religión falsa, el cristianismo, sus políticos corruptos, su sistema comercial y avariento y sin escrúpulos, y sus ejércitos destructores. Termina la comilla. Sobre este punto han tomado al pie de la letra 2 pasajes bíblicos del libro de Revelaciones. Sin embargo, los exégetas han explicado que el número 144,000 es un número simbólico que no aparece en ningún otro texto de las Escrituras, descifrado de la siguiente manera: 12 equivalentes a las 12 hijos de Jacob, 12 equivalentes a los 12 apóstoles, 1000 equivalentes a plenitud, es decir, muchos serán los seres humanos que alcancen la salvación eterna en el cielo. Jesucristo nos enseña a pedir por el reino de Dios en los cielos. Es más, en el Sermón del Monte nos exhorta a creer que los de corazón humilde recibirán la tierra como herencia, pero al final ellos, con los otros bienaventurados, tendrán
su recompensa en el cielo. Tampoco Cristo Jesús da un número preciso de los que irán al reino de su Padre en el juicio de las naciones, ya que vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Muchos son los que vendrán, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Todos los hombres verán la salvación de Dios, que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros. Incluso en el Apocalipsis, los 144,000 elegidos han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y el Cordero. Si los llama primicia, significa que solo son los primeros en recibir la salvación, y aún faltan muchos más por venir, llamados la gran muchedumbre. Del mismo modo, el paraíso que menciona la palabra de Dios es el cielo que, como el que le promete Jesús en la cruz al buen ladrón, y no un paraíso venidero en la tierra. Así lo da a entender el apóstol Pablo. Conozco a un hombre que cree en Cristo, y en que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe, pero sé que ese hombre fue llevado al paraíso. Al referirse a la Iglesia Católica, utilizan términos como falsa cristiandad, Babilonia la Grande y religión apóstata o religión falsa. Para tener una clara idea del odio que sienten por nuestra religión, encontramos en la Atalaya del 15 de diciembre de 1999, en la página 18, lo siguiente, descripción textual. Poco después de la muerte de los apóstoles se formó una clase clerical separada que oprimía al rebaño y usaba vestiduras distintivas. La apostasía se extendió como gangrena. Cuando se desanimó este hecho, a los cristianos fieles vieron como un culto corrompido eclipsaba a la provisión reciente establecida para la adoración pura, y todo ello sin siquiera haber transcurrido un siglo después que Cristo fundó la congregación. Hasta aquí el fin de esta parte de esta narración. Continuaremos.